que se encuentren muy bien. Seguimos en casa. Sin embargo, damos curso a la sesión mensual del Seminario de Investigación en Educación Médica. Hoy tengo el gusto de presentar a un colaborador, al doctor Joshua Martínez Domínguez. Él nos va a presentar un trabajo titulado Grado de competencia clínica en residentes de nuevo ingreso y su relación con los errores de prescripción de antibióticos. La sesión, como saben ustedes, se llevará a cabo por medio del aula virtual y en esta ocasión vamos a poder tener a Joshua al final de la presentación en vivo y pueden ustedes hacer sus preguntas. Va a estar aproximadamente 15, 20 minutos para poder hacerle preguntas y comentarios de su trabajo. Sin más, pues bueno, espero que todos nos sigamos bien en nuestras casas y le doy la palabra al doctor Joshua. Adelante, Joshua. Hola, buen día. Muchas gracias, Tania. Vamos a iniciar este tema. Este es un proyecto de investigación que realicé durante mi doctorado, el cual ya se encuentra en preprint, en RBX, por si quieren ver el paper. Muy bien, entonces comenzamos. Primero hay que aclarar el punto qué es la competencia clínica y cuáles son algunos de sus atributos. En realidad es una definición muy larga. Es el uso habitual y juicioso de comunicación, conocimiento, habilidades técnicas, razonamiento clínico, emociones, valores y reflexión en la práctica diaria para el beneficio de los individuos y las comunidades a las que se les brinda un servicio. Es decir, utilizar todo lo que está a nuestro alcance para el beneficio de la salud individual y comunitaria. Y para realizar esta tarea tan compleja se requieren diferentes atributos de la competencia clínica. Se han descrito bastantes y es muy heterogéneo, desde habilidades clínicas, conocimientos y comprensión, atributos interpersonales de comunicación, solución de problemas y juicio clínico y habilidades técnicas, entre otros. Ahora, para poder evaluar la competencia clínica, tenemos pocas opciones. Y también depende del nivel, ¿no? Competencia clínica se encuentra en el lugar de mostrar cómo. Antes de esos, hay otros métodos de evaluación y el único que podría superar el mostrar cómo es el hacer durante la práctica en el campo real, que es la observación directa. Sin embargo, tiene sus contras, sus desventajas, el hacer, porque no podemos controlar todas las variables. Es ahí donde, en este caso, toma ventaja utilizar una simulación como el examen clínico objetivo estructurado o también conocido como COE y por sus siglas en inglés OCE. El examen clínico estructurado está integrado por una serie de estaciones. Es un método ampliamente usado para evaluar la competencia clínica, es considerado el estándar de oro para ese propósito y hay abundante evidencia publicada sobre su validez y confiabilidad, así como sus listas, sus checklists que se utilizan, son diversas y son un punto muy importante que se debe considerar y nosotros también incluimos una muy buena. Y bueno, como les comentaba, está integrado por una serie de estaciones. Las estaciones están en un circuito y pueden variar en su número. El mínimo que se recomienda es que sean 6 y depende de la naturaleza, pueden ser estaciones estáticas o dinámicas, donde se puede interactuar con pacientes estandarizados, se denomina que son dinámicas y está integrada este tipo de estaciones por un caso clínico, un evaluador, o pueden ser más de un evaluador, y el sujeto a evaluar, ¿no? Entonces, todo esto es una estación y vamos a tener diferentes casos clínicos, diferentes pacientes estandarizados en un circuito de estaciones. En este caso, utilizamos 9 estaciones. ¿Qué es el error médico y qué tan frecuente sucede? Esto es variable y esto depende bastante del país. Utilicé esta referencia, pero ahorita les voy a decir las cifras aquí en México. Se considera que el 30%, en realidad 28%, 30% de los errores de medicación se consideran prevenibles.
De 100 ingresos hospitalarios, de 2 a 7 son por eventos adversos a medicamentos. Entonces, de ese porcentaje es el 28% lo que se puede considerar como prevenible, ¿no? Cualquier incidente prevenible que pueda causar daño o no al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos. Es el error médico de medicación. En México, antes de pasar a la siguiente diapositiva, en México esto es en medicación, ¿no? Pero también hay otro concepto que es prescripción. Se ha estimado en México que estamos cerca del 50% de errores de prescripción. Entonces es un porcentaje nada despreciable. Ahora también se puede medir el error de prescripción de acuerdo a su frecuencia y severidad. A su frecuencia, hay diferentes formas de medirlo. Nosotros utilizamos estos puntos que se denominan five rights, o que nosotros, no hay una traducción en español, nosotros decimos 5 puntos correctos, por así llamarlo, donde se evalúa que sea el fármaco correcto, la dosis correcta, la ruta y la vía correcta, el tiempo correcto y el paciente correcto. Tal vez todos estos puntos están claros en cuanto a la administración de un fármaco. El fármaco correcto, en el caso de los antibióticos, es elegir bien el antibiótico para el caso clínico, el antibiótico adecuado, el idóneo, la dosis correcta, cuántos miligramos hay que dar, la ruta y vía de administración correcta es muy importante, ya que algunos son orales, otros son intramusculares, otros intravenosos, y eso cambia bastante el desenlace. También la adherencia al tratamiento. El tiempo correcto es tanto el tiempo de todo el tratamiento, así como el intervalo de administración. Es muy importante también en el caso de los antibióticos y es muy variable en este grupo farmacológico. Y el paciente correcto es aquel paciente el cual tengo que realizar ciertas especificaciones en su tratamiento, por ejemplo, que tenga declinación de la función renal o hepática, o bien que tenga una alergia a un medicamento. Ahí a eso se refiere el rubro de paciente correcto. Y bueno, también se puede medir qué tan severo puede ser el error de prescripción. Este es el MERP Index, que categoriza los errores de prescripción de acuerdo a que no exista un error, a que llegue el error al paciente, pero no cause ningún daño, a que se necesite monitorizar al paciente para ver si existe un daño, para que sube a la categoría en la cual se existe un daño y este daño es limitado. En la otra es que existe un daño el cual puede llevar al hospital. El otro es que puede haber un daño que pueda contribuir a un resultado permanente, un daño permanente, errores que puedan conducir a que se requiera una intervención médica necesaria para la vida, para mantener la vida, o que lleve un error médico a la muerte del paciente. Esas son las categorías. Nosotros vamos a utilizar nada más de la categoría B hasta la categoría G. Hasta la categoría F, perdón. Hasta la categoría F es donde vamos a utilizar, que es lo que que es el contexto en el cual estamos realizando este estudio de investigación. ¿Cuáles son los factores asociados que se han visto a los errores de prescripción? Una gran proporción de los errores de prescripción primero se atribuye a una deficiencia del conocimiento médico. ¿Cuáles son algunos factores? Es la dosificación farmacológica inadecuada en casos de declinación de la función renal o hepática, prescripción de fármacos con historia de alergia en medicamentos del mismo grupo farmacológico y nombre equivocado del fármaco. Esto sucede bastante con fármacos de patentes en vez de utilizar el nombre del principio activo. ¿Qué tan frecuente es cada uno de los errores? Pues lo más frecuente es la dosificación. Lo que le sigue en frecuencia es la frecuencia de administración.
lo que le sigue es la nomenclatura y finalmente la presencia de alergias. Es lo menos frecuente, afortunadamente. Del grupo farmacológico con mayor error son los antimicrobianos, son el grupo farmacológico con mayor error. Entre ellos también existen varios tipos de antimicrobianos. Nos centramos en los antibióticos. Esto tanto en Estados Unidos como en México, y se considera una buena parte prevenibles. Esto que se pudo hacer esta clasificación en Estados Unidos, aquí en México se hizo en el hospital infantil y el 34% es de antimicrobianos, pero no dice qué tan prevenibles son, desafortunadamente. ¿Qué tan, ¿Qué tanto impacto puede tener en una persona el equivocarse en un antibiótico? Bueno, pues iniciar una terapia antimicrobiana en determinados contextos como en la sepsis, sobre todo en shock séptico, pues disminuye su supervivencia 5 veces. Es decir, que cuando inicio un antibiótico inapropiado en este contexto, la supervivencia del paciente se reduce 5 veces. Visto de modo contrario, cuando yo inicio de forma adecuada el antibiótico en un paciente de forma empírica, su supervivencia incrementa 5 veces. Entonces, esto tanto en comunidad, en infecciones adquiridas en comunidad, como en nosocomiales intrahospitalarias. Entonces, iniciar de forma empírica el antibiótico de primera elección es fundamental en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. ¿Por qué realizar este estudio? Pues no hay mucha evidencia publicada del error prescriptivo, sobre todo en residencias médicas en México, no se estratifica por residencia. El uso racional y adecuado de antimicrobianos disminuye la resistencia microbiana, que es otro de los problemas más grandes que vamos a enfrentar en este siglo, los costos y la frecuencia de eventos adversos. El ECO es un sistema que permite evaluar el perfil de egreso del médico general y realimenta médicos e instituciones. Se requiere también aumentar la cultura de evaluación formativa de la competencia clínica. Entonces, esos son los puntos por los cuales se justifica este estudio y existen más. ¿Cuál sería la pregunta de investigación? ¿Qué relación tiene el grado de competencia clínica de los residentes de nuevo ingreso con los errores de prescripción de antibióticos? ¿Existirá en realidad esta relación a la cual es atribuido pero no estudiado en otros artículos? La hipótesis es que a mayor grado de competencia clínica de los residentes de nuevo ingreso, menor frecuencia de errores de prescripción de antibióticos debemos encontrar. El objetivo es evaluar la relación entre errores de prescripción de antibióticos y la competencia clínica mediante un ECOE. Específicamente vamos a evaluar la competencia en un ECOE diseñado para enfermedades infecciosas ambulatorias. Evaluar el grado de competencia clínica de los residentes de nuevo ingreso es otro objetivo. Sobre todo, esto va dirigido a residentes de especialidades de ingreso directo, así que no tienen una formación adicional a la cual se les brindó en su carrera. Describir la frecuencia de errores de prescripción de antibióticos, eso no se ha descrito. Evaluar la relación entre errores de prescripción de antibióticos y la competencia clínica según el atributo específico. La competencia clínica, como bien les comenté, tiene diferentes atributos, entre ellos el interrogatorio, la exploración, la interpretación de estudios de laboratorio de gabinete, diagnóstico, tratamiento, prescripción, y también la comunicación con el paciente. Entonces, se puede evaluar qué atributos son los que realmente están involucrados. Esa es una de las ventajas de este estudio. El método, vamos a realizar entonces un estudio observacional analítico, transversal y prolectivo. Nuestra población va a ser fue un muestreo censal. ¿Cuáles fueron nuestros criterios de inclusión? Que fueran médicos residentes de nuevo ingreso, que sean de especialidades de ingreso directo y que estén inscritos en la institución de salud seleccionada. Nuestro criterio de exclusión es que no deseen participar o lleven más de 12 horas continuas de trabajo. El estudio se realizó en varias fases. Ya está completo todo, simplemente voy a describir que la planeación llevó aproximadamente un año.
un poquito más de un año, en la cual se seleccionaron 9 estaciones de acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica con enfermedades, de las enfermedades infecciosas más frecuentes en México, en comunidad, que estuvieran estas enfermedades infecciosas dentro de los contenidos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, y se elaboraron estas estaciones basados en pacientes reales, y se llevó a un consenso de expertos que fueran médicos con especialidad en infectología, que tuvieran práctica clínica y constante y fueran miembros de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. En la segunda fase se realizó una prueba piloto en residentes de medicina familiar, ya 6 meses de residencia, y se optimizaron las estaciones. Se aplicó y entonces ya el ECOE, y finalmente se analizaron los resultados y se escribió el artículo. ¿Cuáles son nuestras variables? Independientes es la competencia clínica por atributos y global, sexo, edad, tiempo de egreso de licenciatura, institución de salud a la que pertenece, el promedio del ENAM, el número de veces que presentó el ENAM y la especialidad de ingreso directo. Las variables dependientes son la frecuencia de errores de prescripción de acuerdo a los 5 puntos que mencioné antes, y esto lo podemos medir. Toda esta frecuencia la puedo transformar y medir en una proporción, dado que puedo tener 5 posibles errores dentro de cada caso clínico y tengo 9 casos clínicos, puedo estimar que van a ser 45 el máximo de errores por cada residente. Entonces, los errores de prescripción que cometan entre el máximo de errores de prescripción, que es 45, nos va a dar la proporción de errores de prescripción que realizó el residente en este estudio. Y la severidad se va a categorizar de acuerdo a esta escala, a este índice de el NSC-MERP, y lo va a categorizar el autor de lo categorizó el autor de las estaciones. Los instrumentos, entonces va a ser un ECOE de 9 estaciones de enfermedades infecciosas, las cuales van a medir diferentes atributos. Nota médica se sustituyó por prescripción médica porque no tenía una correlación tan alta con los otros ítems. Se utilizaron las guías, y bueno, esta es parte de una guía que son las guías completas y sintéticas del evaluador, las cuales han tenido muy buena validez y confiabilidad. Es considerado con coeficiente G en el último estudio, que se realizó también por un grupo relacionado al UNAM, de 0.8, lo cual es gigantesco. Su coeficiente G es muy alto, es muy bueno. La elaboración de estaciones y consenso de expertos. ¿Cómo se realizó esto? Bueno, pues como les comentaba, se investigó de acuerdo en el SWIVE, al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la frecuencia de estas enfermedades infecciosas. Se seleccionaron 9 enfermedades infecciosas dentro de las principales causas de morbilidad nacional. Estas estaban dentro de estos planes de estudio de la UNAM y del Politécnico. Se identificaron a los pacientes y se valoraron por parte, en este caso, por parte de un servidor, con las enfermedades seleccionadas, esto en consulta externa. Estos son pacientes reales. Se elaboraron los casos clínicos de los pacientes evaluados. Se valoraron estos casos clínicos de forma independiente por 2 infectólogos hasta que tuvieran un consenso. Y se validaron los diagnósticos de mayor probabilidad por un programa de auxilio diagnóstico clínico que se denomina D-Explain, y encajaba perfectamente con este programa que mide la probabilidad del diagnóstico de acuerdo a los hallazgos clínicos. Todos tenían el diagnóstico de mayor probabilidad en enfermedades comunes. Finalmente se recopilaron los esquemas de todos los casos, cuáles son los esquemas recomendados de las diferentes guías de práctica clínica. Se analizó la resistencia bacteriana en comunidad de los agentes etiológicos más probables en cada caso, esto por el informe anual del 2015. Se realizó el consenso ahora por parte de los infectólogos, de nuevo, de
cuáles eran los esquemas idóneos y óptimos para estos casos clínicos en específico, considerando la resistencia microbiana local en México, en la Ciudad de México en concreto, donde fue aplicado este estudio. Y al final se elaboraron las instrucciones para el estudiante, las guías completas para el evaluador y el libreto del paciente. Entonces aquí tenemos la matriz de 9 estaciones. Todas cuentan con todos los puntos a evaluar, todas cuentan con interrogatorio, todas cuentan con exploración física, casi todas cuentan con estudios de laboratorio y gabinete, excepto en una que no son necesarios para realizar el diagnóstico. Los diagnósticos fueron tuberculosis pulmonar, pielonefritis aguda, sífilis latente, neumonía adquirida en comunidad, faringitis aguda, esta de origen viral, gastroenteritis aguda, una uretritis gonocócica, una celulitis y una cistitis aguda. La celulitis también aguda. Todas requieren tratamiento, excepto faringitis aguda, requiere un tratamiento sintomático, no de antibiótico. Eso es algo, eso es un punto interesante en nuestros casos. Gastroenteritis es una gastroenteritis que sí requiere antibiótico. Entonces tenemos los dos puntos contrarios. Todas se puede evaluar las habilidades de comunicación, en todas se hace valoración global de conocimientos y habilidades, y en todas se hace una evaluación por el paciente. Tenemos diferentes recursos de acuerdo a algunas estaciones, por ejemplo, las que son como la uretritis, que requieren una exploración urológica. Tenemos un simulador de habilidades específicas para poder realizar la exploración lo más apegado posible a la realidad. Este es un ejemplo de la guía completa del evaluador. En el caso fue de golpe. Entonces, aquí ya tenemos nuestros antibióticos seleccionados. Tenemos todo lo que se tiene que preguntar, cómo se deben realizar los procedimientos, qué se debe explorar, qué estudios de laboratorio se deben pedir y qué se debe encontrar en cada uno de esos estudios. Se le brinda al médico residente sus valores, sus estudios lo más apegado a la realidad, y tiene que dar el diagnóstico. Están ordenados los diagnósticos de mayor probabilidad a menor probabilidad. Aquí podemos ver que el diagnóstico diferencial de celulitis es la fascitis necrosante. Es un diagnóstico diferencial, está en segundo punto de acuerdo al orden de probabilidad y de acuerdo al caso clínico. Y finalmente, el otro diagnóstico diferencial sería una trombosis venosa profunda. En plan terapéutico, se incluye tanto el manejo farmacológico como no farmacológico. Las habilidades de comunicación desde el saludo y la interacción con el paciente, que solicite permiso para poder realizar la exploración, etcétera. Y aquí tenemos nuestros dos esquemas de antibióticos permitidos, el esquema A y el esquema B, que son los correctos. Es diferente antibiótico, y aquí manejamos, por ejemplo, en el esquema A, un rango de dosis de 300 a 450 miligramos. El residente puede caer dentro de este rango y va a ser considerado correcto. La vía de administración es oral. ¿Cada cuánto? De 6 a 8 horas, puede dejarlo tanto de 6 a 8 horas, de 5 a 14 días, entonces ese intervalo es correcto. En este caso no se requiere ajuste renal con este medicamento, y este paciente no es alérgico a este medicamento. El otro medicamento es la cefalexina, 500 miligramos, es la única dosis con validez, cada 6 horas, por un periodo de 5 a 14 días, esto por la evidencia que es variable. La vía de administración es oral, y en este caso sí requiere un ajuste renal, entonces tiene que disminuir. Este paciente tiene insuficiencia renal crónica, entonces tiene que disminuir la dosis de cefalexina a 250 miligramos cada 8 horas o a 12 horas. Entonces, ahí tenemos un intervalo donde sí se tiene que ajustar la dosificación, y ya sería considerado el paciente correcto.
Finalmente, aquí tenemos nuestra escala de cada uno de los atributos de la competencia clínica y cómo el evaluador en el momento puede ir estimando sus habilidades de acuerdo a la guía completa del evaluador. ¿Cuáles son las consideraciones éticas de este estudio? Que no existe ningún riesgo para los participantes, para empezar. Se hizo un consentimiento informado por escrito por las dos instituciones que nos dieron residentes. Reuniones de información sobre el ECUE, se realizaron estas reuniones de información y ahí mismo se invitó a participar voluntariamente a los residentes sin ningún tipo de presión externa. Se mantuvo el anonimato y la confidencialidad de los residentes, esto por los métodos de anonimización, de enmascaramiento. Pseudo-anonimización, se les agregó un número por el cual se iban a identificar. Solamente no se capturaron sus datos personales que los pudieran identificar, solamente su número y un correo de contacto. Y los datos se dan de forma agregada, no de forma individual. Entonces, así es como podemos proteger y garantizar la confidencialidad de los residentes. Y el beneficio es una reglamentación individual sobre la competencia clínica del residente y a las instituciones también una reglamentación. Se aplicó la prueba piloto en residentes de medicina familiar, fueron a 10 residentes, se optimizó un caso, todos los demás estaban bien elaborados y se decidió realizar una capacitación a los evaluadores sobre cómo evaluar la receta y la terapéutica, esto para garantizar la calidad, ¿no? Se aplicó el ECOE, se invitaron a 3 instituciones: el Instituto Nacional de Residencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, al Hospital General Manuel G. González y al Instituto Nacional de Pediatría. Cada uno se les hizo la invitación y el Hospital General Manuel G. González participaron 7 residentes, en el Instituto Nacional de Pediatría participaron 44 residentes, en un total de 51 residentes. En el Instituto Nacional de Nutrición ningún residente participó. Se evaluó en 2 días diferentes, en 2 turnos. El ECUE duró 2 horas. Esto de acuerdo a cada institución, por la conveniencia de la institución. Cabe destacar que la aplicación del ECUE se realizó antes de que iniciaran la residencia formalmente, antes de que realizaran guardias, y estaban en sus cursos de inducción a la residencia. Entonces, los residentes tenían el tiempo para poder ir a la simulación y no tendrían por qué estar cansados. De todas formas, la participación es voluntaria y se les mencionó eso para evitar ese sesgo. Y se evaluaron tanto la competencia clínica como los errores de prescripción. Y ya de ahí se realizó la correlación y las pruebas estadísticas. La muestra. Tenemos que el 40% son mujeres, 40% son hombres y 60% mujeres. Las especialidades, el 80% fue pediatría, un 7% aproximadamente es genética médica, un 5% medicina interna y un 10% traumatología y ortopedia. El promedio que tuvieron en el ENARM con una media de 78 con distribución normal, de 84 máxima, 71.7 mínima. Y las veces que prestaron el ENARM, 60% quedó en la primera vez, un 21% tuvo que presentarlo 2 veces y un 15% tuvo que presentarlo 3 veces. Esto para poder ajustar nuestras estadísticas. El análisis estadístico son con medidas de dispersión y de tendencia central en cuanto al descriptivo, frecuencias, índices de errores de percepción. Bueno, en este caso, más que índice, es una proporción de errores de percepción. Pruebas de confiabilidad, que es el alfa de Cronbach, y la teoría de generalizabilidad, que es el coeficiente G. Dentro de ahora de las inferencias estadísticas, hicimos un análisis de correlación tanto de Pearson como Spearman. Se hizo también pruebas de hipótesis para garantizar la distribución normal. Se hizo una estimación lineal y curvilínea. La más propicia fue la lineal. Se hizo una predicción, dado que era lineal, se pudo realizar una regresión lineal simple para valorar
la predicción, el valor predictivo de estas variables y se realizó un análisis factorial exploratorio para identificar las habilidades que más se correlacionaban de acuerdo a los atributos. Entonces, estos son los resultados de 51 residentes en los cuales se realizó el ECOE por habilidades. Cabe destacar que casi todas las habilidades son satisfactorias. Arriba de punto 5 se considera suficiente. De punto 75 para arriba ya se considera bueno. Y cuando llega a 1 o cerca de 1 ya se considera excelente. Entonces, dentro de este puntaje, podemos notar que interrogatorio, exploración, estudios y diagnóstico están muy similares, están dentro de la cercanía de lo que es bueno, tiene una buena competencia. Ya en terapéutica comienza a disminuir, ya es mucho menor. La comunicación salió alta, llegó a buena y cerca de excelente. La receta fue la competencia más, o el atributo de la competencia más baja, casi siendo apenas lo suficiente para el control de calidad. La valoración por el paciente también fue alta, fue casi de buena a excelente. Y la evaluación global del evaluador es lo más neutro y está cerca de bueno y suficiente. Entonces, de ahí se obtiene este valor abstracto que es la competencia clínica. Y ahorita les voy a decir el valor de la competencia clínica, exacto. Pero podemos notar que está cerca del punto 7, si no me recuerdo es punto 69. El alfa de Cronbach inter-ítem de acuerdo a nuestros instrumentos es de punto 92 y el alfa de Cronbach interestación es de punto 77. El coeficiente G es de punto 85. Esta es interestación. Entonces son considerados muy buenos. Tenemos buena confiabilidad del ECOE para estas 2 horas y media de aplicación. Esta es la frecuencia de errores de prescripción. La frecuencia en esta muestra de errores de la proporción de errores de prescripción es de 45.1% con distribución normal. ¿Cuáles son los errores con mayor ¿Cuáles son los errores con mayor frecuencia? Es en dosis y en tiempo, tanto duración del tratamiento como intervalo. Ahí es donde existían los mayores errores. De ahí le sigue la selección de antibióticos y de ahí la vía de administración. Finalmente, y concuerda con la literatura internacional, son las alergias y la falta de dosificación en casos específicos del paciente. Aquí podemos ver el desglose de cuáles son las estaciones donde se equivocaron más. Podemos notar que no hubo tantos errores en los antibióticos en la tuberculosis pulmonar, pero sí en la dosificación, sí en el intervalo de administración y sí en la duración de tratamiento. Cabe mencionar que los residentes tenían permitido utilizar bases de datos en su celular. No podían comunicarse en redes sociales, no podían utilizar no podían hacer llamadas ni mandar mensajes, pero sí podían acceder a sus guías de práctica clínica o bien a bases de datos médicas para poder realizar la prescripción. Entonces, estos errores se cometieron aún con ese recurso que tenía el residente, que es la tecnología. Tenían también en pielonefritis aguda, dada la resistencia microbiana, la verdad es que tuvimos un 100% de errores en casi todo. Sífilis latente, muy bien manejada, si acaso fueron muy pocos errores, menos del 5%. En neumonía adquirida en comunidad sí hubo bastantes errores, arriba del 80%. Faringitis aguda, muy bien manejada, no se prescribieron antibióticos en la faringitis aguda, estuvo muy bien manejada. La gastroenteritis aguda, la verdad es que también se equivocaron en el antibiótico, sí lo prescribían, pero no daban el adecuado, dada la resistencia y qué tan idóneo sea el antibiótico en el paciente, casi todos se equivocaron. La uretritis gonorreica,
cerca de la mitad se equivocaron, tuvo un manejo regular. La celulitis, también casi la mitad se equivocaron, y ahí sí hubo más errores en cuanto al paciente por la enfermedad renal crónica, es donde hubo error con la dosificación en el paciente. Y en la cistitis aguda, la mitad se equivocó en el medicamento de elección para, esto también dado por la resistencia microbiana de la E. coli, que es el agente etiológico más frecuente. De acuerdo a la gravedad de los errores de prescripción, estas son las categorías. La categoría C es que llega el error, pero no causa daño. Categoría D es que hay que monitorizar al paciente para ver si hay un error. La categoría E es que el error causa daño y necesita una segunda intervención médica para restringir el daño. Y la F es que el daño lleva al hospital, en el caso de las alergias, porque las alergias eran severas en nuestros pacientes. Podemos notar que en global, lo más frecuente fue la categoría E. Es decir, los errores, ¿qué tan graves son? Los más frecuentes van a llevarnos a que necesitemos una segunda intervención médica para podernos curar de la infección. Así es como se interpreta este porcentaje, que es 65.2%. De acuerdo a la tuberculosis pulmonar, el 80% son E, van a requerir una segunda intervención por este tipo de errores. La faringitis aguda, la peronefritis aguda, casi el 100% va a requerir una segunda intervención. Sífilis latentes, la mayoría no se equivocó en sífilis latente, y un 20% sí fue un error, pero como tal no modificaría el tratamiento, no causaría daño al paciente. Esos son buenas noticias en sífilis latente. En neumonía adquirida en comunidad se va a requerir una segunda intervención en el 80% de los errores. El 70% de los errores, el 70% de los residentes no se equivocó en celulitis, pero de los que sí se equivocaron, que sí fue una parte no despreciable, no va, en faringitis aguda, que es donde no se equivocaron, perdón, es que está muy cerca el título, en faringitis aguda, no va a causar ningún daño al paciente. En el caso de que sí le hayan dejado antibiótico, que bueno, en realidad no le causaría como tal daño al paciente, pero sí es un error de prescripción, ¿no? Entonces no hay como tal un gran problema en faringitis aguda. En gastroenteritis aguda sí se va a requerir una segunda intervención para dejar el antibiótico adecuado. En uretritis gonorreica está muy equilibrado, tanto un 40% va a requerir una segunda intervención y el otro 40% no es un error que no va a tener trascendencia. En cuanto a la celulitis, sí, se va a requerir una segunda intervención en el 40%, y en la cistitis aguda también se va a requerir una segunda intervención en el 60% de los casos. Ahora, ¿existe correlación? Sí, sí existe. La correlación, como las dos tienen distribución normal, se realiza una correlación de Pearson. ¿Y qué tan fuerte es esta correlación? Menos 0.33 es una correlación negativa. Si lo ajustamos por correlaciones parciales de acuerdo a sexo y tiempo de egreso, sube hasta menos 0.395, prácticamente es 0.4 de correlación ajustada. Se eliminaron dos medidas atípicas de acuerdo con un índice de anormalidad. Y nos quedamos con 49 residentes. Esto porque los valores atípicos modifican bastante las correlaciones y no nos permite medir adecuadamente. Y si nosotros utilizamos una técnica que se denomina desatenuación, esto se utiliza, desatenuación de Spearman. Esto se utiliza en el caso, como sabemos que no medimos, que nuestros instrumentos tienen cierto grado de error, esto se puede medir con el alfa de Cronbach. Si nosotros desatenuamos con esta alfa de Cronbach, nos incrementa la correlación real, y la correlación que podría ser real con esta técnica de desatenuación incrementaría la correlación a menos 0.68. Entonces es una correlación que podemos considerar
alta, y más en el contexto de educación médica, donde las correlaciones no son tan altas. De acuerdo a atributos, el atributo con mayor correlación es la receta médica. El segundo atributo con mayor correlación es la valoración global de conocimientos y habilidades. El tercer atributo con correlación es la terapéutica, el plan terapéutico. Y el último atributo que casi no correlaciona es la valoración por el paciente, pero alcanza a ser significativo. Se realiza el análisis factorial y tenemos dos grandes grupos, dos factores en los cuales podemos reducir todos estos atributos que son bastantes dimensiones. Y quedamos con un factor 1 que está integrado por el interrogatorio de exploración física, la comunicación del paciente. Este factor 1 llamamos habilidades socioclínicas, y el factor 2, que es la terapéutica, la receta, el diagnóstico y los estudios, la interpretación de estudios, nos llamamos habilidades diagnóstico-terapéuticas, y lo que correlaciona realmente con los errores de prescripción son estas habilidades diagnóstico-terapéuticas y no las socioclínicas. Así es como podemos interpretar ese análisis factorial. Conclusión: se establece una correlación negativa entre el puntaje de competencia clínica y la proporción de errores de prescripción de antibióticos. La competencia clínica de la muestra es de 0.69 más menos 0.06, es lo que les comentaba. La proporción de errores de prescripción de antibióticos es de 0.45 o bien 45%, más menos 7%, siendo más frecuentes la dosificación, el intervalo de administración y la duración de tratamiento. El atributo de competencia clínica con mayor correlación es la terapéutica. Los ítems con mayor correlación, recordemos que receta y variación global de conocimientos y habilidades no forman parte de la competencia clínica, son ítems que nosotros medimos de interés y que podrían formar parte. Entonces, esos ítems correlacionan receta y valoración de conocimientos y habilidades. La variable, en cuanto a la regresión lineal, lo que les comentabas que se dice una regresión lineal, solo explica la competencia clínica el 11% de los errores de prescripción de antibióticos. Yo puedo utilizar la competencia clínica y predecir qué tanto se va a equivocar el residente, pero solo explica el 11%. Estamos hablando que un 89% no se pudo medir en este estudio, o son otras variables que no están incluidas en la competencia clínica. La literatura internacional sugiere que tiene que ver con complejas interacciones sociales dentro de la jerarquía de los residentes, dentro de la jerarquía médica, como también dentro de la interacción con el paciente. Y las habilidades diagnóstico-terapéuticas son las que mayor correlacionan con los errores de prescripción de antibióticos. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Joshua. Sí, muchas gracias. Sí, perdón. Muchísimas gracias, Joshua, por esta excelente presentación, sumamente compleja e interesante. Vamos a tener la oportunidad entonces de tener a Joshua unos minutos para hacerle preguntas, dudas, comentarios de su presentación. En esta ocasión quiero también agradecer a la doctora Norma Ramírez López de la Unidad de Desarrollo Académico, que colabora con nosotros y ha hecho posible que este seminario pueda ser visto y pueda ser presentado en esta aula virtual. Los que no puedan participar en este momento, recuerden también que vamos a tener el foro con Joshua durante aproximadamente 2 semanas. Entonces tenemos esos 2 momentos para poder hacerle preguntas a Joshua. Pues muchísimas gracias, Joshua, por tu presentación, y pues seguimos en comunicación y guardados en casa otro ratito más. Muchas gracias. Muchas gracias.